Y continuamos, amigos televidentes, y nos complace darle la bienvenida al escritor y diplomático y militante sandinista, ¿verdad?, Carlos Midense. Gracias por estar con nosotros. Ha ocupado la embajada de nuestro país en varios países en representación de nuestro pueblo y nuestro gobierno, y también es conocedor, ¿verdad?, como escritor y profesor de la obra de nuestro gran poeta Rubén Darío. Y a propósito, y en la víspera del 157 aniversario del natalicio del poeta, queríamos hablar con él sobre el mismo, y quisiera comenzar por qué trascendencia tiene, qué importancia tiene este 157 aniversario del natalicio de Darío en estas circunstancias, en estos momentos, y considerando también al Darío guerrero, al Darío hispanoamericano, al Darío que proponía la unidad centroamericana, que defendía el derecho de nuestras tierras, de nuestros gobiernos, de nuestros pueblos, la identidad nacional. ¿Cómo vamos a este 157 aniversario del natalicio, Midense? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿verdad?, para poder hablar al público de Canal 4 sobre el gran prócer que nosotros tenemos, uno de los más grandes, como es Rubén Darío. Es decir, Darío en sí mismo lo que representa es el antes y el después de la cultura en nuestra América. E incluso hay autores que llegan a decir que va a simbolizar el antes y el después de lo que es la estética en sí mismo, es decir, no solamente la literatura o la poesía, sino que se engloba de una manera más general en lo que es en términos estéticos, es decir, porque el modernismo que va a fundar Darío y que va a continuar también después con su obra en lo que se conoce como posmodernismo, va a revolucionar no solamente la poesía y la forma de escribir, sino que incluso va a tener su enorme incidencia en otras expresiones culturales, en otras expresiones estéticas, como van a ser incluso desde la decoración de interiores, desde las letras de las canciones en ese momento, es decir, el tango, por ejemplo, el bolero va a estar muy incidido y muy influido por todo lo que va a ser la estética rubendariana. Entonces, hay autores, por ejemplo, como Octavio Paz, que van a decir que Darío es un antes y un después. Hay otros autores como Jorge Luis Borges que van a decir que Rubén Darío es el libertador de nuestra América, el libertador de Latinoamérica, y otros autores también como César Vallejo, que va a decir que los latinoamericanos, para poder respetarnos, teníamos más que suficiente con Simón Bolívar por un lado y con Rubén Darío del otro lado. Entonces, por lo tanto, es decir, es una figura que está a la par de Simón Bolívar en términos estéticos, pero también en términos políticos, es decir, porque Darío no lo podemos deslindar de lo que va a ser también una figura política o una figura antiimperialista, como vos decías, una figura anticolonialista, antirracista, es decir, anticapitalista también, ¿verdad? Porque bueno, Darío le corresponde vivir en uno de los momentos más álgidos del expansionismo estadounidense, e incluso no solamente del expansionismo estadounidense en nuestro continente, sino del expansionismo de la lucha interimperial de todos los imperios en ese momento europeos que le querían disputar, o que Estados Unidos quería disputarle en ese momento también a los imperios europeos, la dominación y el control de nuestras tierras. Entonces Darío va a estar ahí en el centro y se va a convertir en la gran voz de América en ese momento para denunciar, para criticar al imperialismo tanto estadounidense como al imperialismo europeo. Es decir, va a ser la voz que va a llevar adelante, es decir, la conciencia crítica de nuestros pueblos y apuntalando lo que es la soberanía, lo que es la dignidad de nuestros pueblos, como se hace hoy, por ejemplo, en nuestra Nicaragua. Es decir, el criterio de soberanía, el criterio de dignidad, con la conducción del comandante Daniel y la compañera Rosario, es decir, en nuestro país, es decir, va a tener en gran medida ese reflejo de la obra y de la impronta política y cultural de Rubén Darío. ¿Qué elementos humanos integran la literatura, Rubén, para hacer esta denuncia del antiimperialismo y sobre todo también otras preocupaciones en el momento y que tienen sincronía con este tiempo? Claro, los grandes elementos humanos que va él a plantear es que, bueno, nuestra América en sí misma, es decir, nuestro continente, es un continente que tenía el derecho a ser soberano, que tenía el derecho a ser libre, tenía el derecho a ser digno y construir también su propio modo de organización. Pero también él siempre estaba relacionando el asunto de la cultura, es decir, de la identidad de nuestro continente, es decir, en términos humanos. Es decir, él decía que nuestro continente era el continente en el que nosotros podíamos tener una gran expresión con relación a la estética, en diferencia, decía él, a los Estados Unidos, por ejemplo, porque dice, bueno, Estados Unidos lo que hace es
pervertir la estética, es decir, pervertir la cultura. Y entonces, por ejemplo, él tenía una frase extraordinaria cuando decía, ¿qué cosa es panamericanismo? Decía él, bueno, panamericanismo es la forma en que los Estados Unidos trata de vendernos sus productos, tantos productos comerciales, ¿verdad?, en ese momento, como también productos que él consideraba de una estética de menor valía. Es decir, que eso va a tener su reflejo hoy, por ejemplo, en un elemento como Hollywood. Es decir, Darío ahí en gran medida, con esa crítica que estaba haciendo a finales del 19 y principios del 20, se estaba adelantando a la crítica que hoy se le hace, por ejemplo, a Hollywood, que ha sido como la gran plataforma que Estados Unidos ha utilizado para, bueno, controlar las mentes en gran medida de los pueblos de nuestra América, ¿no? Bueno, también nosotros podemos dar gracias que hay pueblos como el pueblo de Nicaragua, como el pueblo de Venezuela, como el pueblo de Cuba, ¿no?, como grandes los pueblos libres de nuestra América, bueno, que se resisten, ¿verdad?, se resisten a esa colonización cultural que ya había sido denunciada en este caso por Darío. Entonces el elemento humano ahí va a ser el elemento de la cultura, el elemento, digamos, de los valores nuestro americanos, es decir, que él decía, van a ser muy diferentes a los antivalores que el imperialismo estadounidense trataba de promover en ese momento. Es decir, porque decía, son valores, decía él, que lo que persiguen es sangre y opresión, ¿eh? Porque él decía, él relacionaba al imperialismo estadounidense con el imperialismo británico, decía, que había teñido de sangre completamente todo el mundo en ese momento. Y les decía, finales del 19, principios del 20, en donde hay autores que dicen que para ese momento no había persona en el mundo que no había sufrido las consecuencias de las acciones del imperialismo, de lo que se conoce como imperialismo, colonialismo a nivel mundial. Hay evidencia a propósito del rechazo al filibusterismo, a los filibusteros de 1856, pero también hay también una repulsión a la intervención norteamericana, claro, en los años aquellos de Zelaya, el tiempo de Zelaya, y escribe a Argentina y dice, yo no quiero ser gringo, ¿verdad? Y en todo caso prefiero la nacionalidad argentina, y hay un rechazo contundente, ¿no?, a todo eso, y ya lo ha explicado usted, ¿verdad?, como lo llamaba la ciudad del Che, que decía Nueva York, y tenía también expresiones muy puntuales acerca de la vida como era en el monstruo capitalista. Pero hay evidencia de todo ese aspecto, ¿no?, que tiene que ver con el rechazo a la intervención norteamericana y a lo que querían acabar con lo que nosotros éramos, ¿no? Claro, sí. Si nosotros revisamos la obra del poeta, nos vamos a enterar que es una obra poética y también de pensamiento, y una obra de pensamiento y a la vez poética. Hay autores que han llegado a decir, bueno, que Darío es uno de los primeros en nuestra América que empieza a utilizar, por ejemplo, el término imperialismo en sus escritos. Es decir, fue de los primeros, es decir, que lo empezó a utilizar de manera profesional, de manera didáctica, de manera pedagógica, incluso adelantándose en ese momento a autores pues más connotados, relacionados al términos de la crítica y la política internacional. Darío en sus ensayos, en sus artículos y en sus ensayos periodísticos, ya apuntalaba ese concepto de imperialismo. No obstante, cuando uno revisa la obra de Darío, se va a dar cuenta que eso es una constante en Darío, es decir, el antiimperialismo, como decíamos, el anticolonialismo, el anticapitalismo, el nacionalismo, el latinoamericanismo es una constante en la obra de él. Desde un texto que ha sido valorado como el gran texto fundacional del modernismo, pero que también ha sido visto como un texto preciosista, como va a ser Azul, ahí nosotros ya podemos encontrar textos que van a profundizar en la crítica al colonialismo y la crítica al imperialismo. Por ejemplo, un poema que aparece en Azul, que se titula Estival, que es un poema que así, viéndolo uno de manera superficial, pues podría ser por ejemplo, Juan Valera, ¿verdad?, que es el crítico español que le da un espaldarazo a Darío, ve en ese poema pues una simple relación de amor. Pero cuando uno va al fondo, a la profundidad del texto, a lo que los autores le llaman el subtexto, lo que vas a encontrar allí es una crítica directa y profunda al colonialismo europeo y en gran medida al colonialismo, al imperialismo británico. Pero también no deja de lado ahí a sus críticas al imperialismo español, ahí en ese texto. Y más adelante, en su segunda edición, por ejemplo en Azul, él va a incorporar un poema extraordinario que va a ser Caupolicán, ¿verdad? Es decir, que es un texto
nuestro americanista, un texto que recoge todas las raíces de nuestros pueblos originarios, es decir, tratando de hacer en gran medida también una contrapropuesta a la estética europea. Pero también ahí en Azul pues vamos a encontrar sus cuentos más extraordinarios desde el punto de vista social, que son una crítica directa al capitalismo, que en ese momento lo que quería era corroer todas las estructuras de nuestro continente y de nuestros pueblos. Entonces, la impronta del antiimperialismo, del anticolonialismo, nosotros lo vamos a encontrar desde Azul y luego obviamente va a tener todo un itinerario que lo podemos conectar hasta con, bueno, el intermezzo tropical, con el canto errante, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar ahí textos que son totalmente antiimperialistas o, bueno, el más clásico de él, que va a ser Canto de Vida y Esperanza, ¿verdad? Donde va a estar contenido su poema a Roosevelt, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar en su obra periodística, como le decía, en su obra ensayística, textos extraordinariamente antiimperialistas, es decir, que hacía un análisis profundo de la geopolítica de su momento. Es decir, bueno, Darío, recuerden que también fue diplomático y eso le permitía, es decir, fusionar todos esos oficios, es decir, el oficio del periodista, el oficio del diplomático y el oficio del escritor en unos análisis extraordinarios de la época a que él le correspondió vivir. Entonces, el análisis geopolítico que tenía Darío y era de primera, es decir, era de primer orden. Cuando uno quiere enterarse, de decir qué era lo que hacía el imperialismo, lo que nosotros llamamos el entramado imperial colonial en su momento, habrá que leer todas esas crónicas periodísticas de Darío, pero también su poesía, ¿verdad? No ver nada más la poesía, como se ha querido ver, como una poesía escapista, una poesía preciosista, no, es decir, ahí hay una crítica directa al sistema que se quería imponer en ese momento. Ser sincero es ser potente, decía Darío. De igual manera expresaba que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Y desde ese sentido patriótico, ¿cuál es el mensaje que todavía es vigente de Darío para la juventud, para el pueblo nicaragüense? Claro, sí, el mensaje vigente de Darío es, bueno, apreciar lo nuestro, es decir, apreciar lo que es nuestra patria, ¿verdad? Es decir, los valores, los logros que Nicaragua ha venido consiguiendo a lo largo de su historia, en particular a partir del triunfo de la revolución, ¿verdad? Es decir, ahí hay una enorme conexión. Además, Darío es la enorme fuente de la identidad de nuestro pueblo junto con Sandino, es decir, son dos grandes íconos que van a alimentar lo que va a ser la identidad del pueblo nicaragüense y del pueblo revolucionario. Entonces, lo que nosotros podemos rescatar como mensaje el nacionalismo, es decir, apreciar lo nuestro, es decir, saber que nosotros tenemos enormes valores, enormes riquezas, pues lo que tenemos que hacer, como decía, es ponerse a trabajar como ha hecho el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, es decir, poner a trabajar nuestros recursos, ¿verdad? Colocar nuestros recursos en las manos adecuadas para poder tener los logros y los avances que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos. Mírense, también hay, digamos, en la parte nostálgica de Darío por la patria, ¿verdad? En su viaje a Nicaragua, claro, intermezzo tropical, él habla de sus estadías en diversas ciudades, ¿no? Es un hombre que viajó por muchos lugares y va estableciendo comparaciones, las evocaciones que sentía en relación a lo que representaba, ¿verdad? Algunas ciudades, y hay, digamos, palabras hermosas no solamente para nuestros paisajes, nuestras costumbres, sino también para nuestras figuras, para nuestros personajes, y decía que no estábamos atrás en ningún sentido, no quedábamos atrás. Y también la valentía, el coraje para defender la patria, ¿no? Sí, no, bueno, él nunca perdió esa impronta nacionalista nicaragüense, ¿no? Tal es así que podríamos decir es uno de los primeros también que reivindica los logros de nuestras culturas originarias. Hay un texto extraordinario de él que se titula La estética de los primitivos nicaragüenses, donde él demuestra que ya nuestros pueblos originarios en Nicaragua habían creado también toda una forma de entender la cultura en ese momento, de entender la estética, de entender los valores culturales. Entonces, por lo tanto, él estaba ahí reivindicando a nuestra Nicaragua desde sus orígenes, es decir, desde antes de 1492, él dice aquí en Nicaragua ya había una forma, una expresión estética, ya había una expresión cultural, ya había una expresión artística, y está en lo que él llamaba la estética de los primitivos nicaragüenses, y a partir de ahí obviamente él va también a hacer un reconocimiento de todo lo que Nicaragua venía consiguiendo en ese momento, pues, desde nuestros productos, es decir, hay
alabanzas enormes, por ejemplo, al café. Decía, el café nicaragüense lo he probado en todos lados, pero ninguno como el café nuestro, pues. Es decir, y eso se ha venido manteniendo y se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos, lo que tiene que ver la marca del café nicaragüense, por ejemplo, ¿no? Entonces, Darío nunca dejó de lado su ancestralidad, nunca dejó de lado su nicaragüenidad. Incluso cuando uno lee también gran parte de su obra, te vas a enterar que ahí hay enorme reminiscencia de el León en el que él nace, en el que él va creciendo, ¿no? Incluso gran parte de su cuentística está sostenida precisamente dentro de la ficción leonesa, es decir, dentro de la ficción popular. Es decir, hay autores que abordan a Rubén Darío y la cultura popular, por ejemplo, demostrando en que los primeros cuentos, es decir, los siguientes cuentos incluso de Darío, están alimentados con la ficción que él encontró en León, es decir, los cuentos que le contaba, ¿verdad?, a la mamá Serapia, los cuentos que le escuchaba ahí, los cuentos de Camino, los cuentos de Rechavala, van a estar insertos en su obra. Es decir, Darío fue un genio que, como lo dijo el mismo Juan Valera, consiguió insertar todo en el alambique de su cerebro y sacó una rara quintesencia, ¿no?, que en este caso fue el modernismo, pero alimentó todo lo que va a venir después de un movimiento como el modernismo. Hay una anécdota con relación a eso entre Alejo Carpentier y un autor italiano eurocéntrico que se llama Giovanni Papini. Digo, una vez se encuentra Alejo Carpentier con Giovanni Papini y Giovanni Papini le dice a Alejo Carpentier, bueno, que América tenía 500 años de existir, bueno, siempre con aquella lógica de que nosotros empezamos a existir a partir de la llegada de ellos, es decir, tratando de borrar todo, ¿verdad?, lo que habían hecho nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, antes de 1492, y que no había parido, le dice, pues, un filósofo, un místico de la talla de los que tenía Europa. Entonces Alejo Carpentier dice que lo vuelve a ver y lo que le responde es, bueno, le dice, sí, no hemos parido un filósofo, un místico, como usted dice, pero parimos, le dice, un indito nacido en Nicaragua que les enseñó a ustedes cómo escribir poesía después de él, ¿no? Entonces Giovanni Papini dio la vuelta y no le quiso contestar. Eso está recogido en un libro de entrevista de Ramón Chao a Alejo Carpentier, donde Carpentier cuenta esa anécdota para demostrar, es decir, cómo nuestro continente, y en particular Nicaragua, había creado un movimiento que había exportado hacia Europa una manera, una concepción de escribir poesía, una concepción de hacer estética, una expresión cultural. Es decir, en ese momento Darío lo que estaba haciendo era devolver a Europa, es decir, lo que Europa siempre ha creído que nos ha dado a nosotros, es decir, que todas las corrientes culturales de pensamiento vienen desde allá. Entonces Darío lo que hace es reenviar el mensaje hacia allá y lo hace con una estética muy particular, es decir, que insisto, muchos han querido decir que es todo afrancesamiento, no, pero de Darío, es decir, va a tomar, decíamos, de los pueblos originarios, va a tomar de la León natal, para crear esa rara quintesencia que va a decir Juan Valera. Por eso Juan Valera en sus cartas le dice, bueno, usted puede ser un turco, puede ser un español, puede ser un francés, puede ser un alemán, es decir, estaba totalmente confundido, es decir, con aquella obra de un joven de un poco más de 20 años que le había enviado, que se titulaba Azul, donde estaba recomponiendo en ese momento y reconfigurando el mapa cultural del mundo, es decir, eso es Darío, ¿verdad? En los escritos Darío también hace mención a nosotras las mujeres. ¿Qué correspondencia hay de esa belleza interior que hablaba Darío en sus escritos con estos nuevos tiempos que vive Nicaragua? Bueno, la correspondencia es la valoración, la puesta en marcha de las mujeres, es decir, y como Darío ya apuntalaba desde ese momento, es decir, que la mujer debía y tenía que ser el pivote, digamos, de la economía, de la sociedad, de la cultura nicaragüense, y hoy se ve reflejado, ¿no? Hoy Nicaragua pasó de ocupar ese lugar oneroso, ocupar el lugar número 92, a ocupar los primeros lugares a nivel mundial de los países que han reducido la brecha de desigualdad de género, es decir, y se ha conseguido en un tiempo récord, es decir, se ha conseguido también con políticas públicas prácticas, es decir, que van y que demuestran en el terreno, en lo tangible, es decir, que el Estado, que las políticas públicas funcionan a favor de los determinados sujetos que giran alrededor de nuestra sociedad. Entonces ahí también hay una conexión entre ese Darío y más adelante también Sandino, que va a reivindicar a la mujer nicaragüense, que hoy se ha hecho patente en el gobierno sandinista. Es decir, la revolución en este momento ha demostrado al mundo, hay que decirlo, es decir, que los paradigmas occidentales están caducos, están totalmente en desuso y que hoy se están construyendo nuevos paradigmas aquí en la revolución sandinista, a la conducción del comandante Daniel y la compañera Rosario, ¿sí?,
sin esos aspavientos, ¿no? Sin los aspavientos que tiene Occidente, que tiene Europa, que decimos nosotros hemos construido todo, ¿no? Nosotros lo vamos haciendo en calma, en silencio, es decir, con buen pie, y hemos cambiado totalmente los paradigmas que Occidente ha querido imponer al mundo. Nosotros hemos demostrado, junto, como ya lo había hecho Darío, es decir, que también la revolución en este momento puede alimentarse de Darío y cambiar esos paradigmas. Mírense, rapidito, porque ya estamos al final de la entrevista. Hubo detractores como Vargas Vila, que rechazaba al comienzo a Darío. Lo conoció y fueron extraordinarios amigos y le dedicó expresiones de reconocimiento, tanto personales como escritor y poeta, extraordinarios, ¿no? Y no fue el único, creo yo, ¿verdad?, que terminó reconociendo la grandeza de aquel hombre, ¿no? Claro, sí, bueno, también José Enrique Rodó fue otro de los detractores. Pues, José Enrique Rodó es el primero que dice que Darío no era el poeta de América, ¿no? O sea, queriéndole negar esa voz que tenía. El poeta decía, bueno, para representar a los pueblos y también a los movimientos culturales de nuestra América. Más adelante termina reconociéndolo, es decir, que sí, era el gran poeta de nuestra América, y como te decía, Vallejo también lo termina reivindicando. Es decir, Vallejo incluso le llama Rubén Darío de las Américas Celestes, es decir, en una especie de respuesta a Rodó. Miguel de Unamuno también va a ser otro de los que va a ser uno de sus esa respuesta que veo con esta pluma que escribo la respuesta. Claro, que termina incluso también reconociendo, es decir, la capacidad de Darío. Bueno, ahí habría que entender un poco, bueno, a Miguel de Unamuno, como te decía, que estaban acostumbrados ellos a exportar las corrientes culturales, las corrientes de pensamiento, es decir, no terminaban de aceptar que Darío, de nuestra América, de Nicaragua, ¿verdad?, de una aldehuela, como comúnmente se le conocía, pues le dijera a ellos cómo se iba a escribir la poesía y cómo se iba a escribir literatura en ese momento. Entonces ahí nosotros íbamos a encontrar una impronta, bueno, de menosprecio, ¿no?, de racismo hacia el poeta. Bueno, pero él, con esa diplomacia y esa elegancia que tenía, pues le demostró que no era así, le demostró que sí, realmente aquí había, como él mismo lo decía y lo reconocía Darío, decía, había poesía, había cantores desde la época de Nezahualcóyotl, es decir, que la poesía, y eso no era un invento de ellos, sino que nosotros ya teníamos una poesía que él la va a reconocer y la va a reivindicar también. Muchas gracias, Mídense, y le agradecemos que haya estado con nosotros en el programa, y bueno, vida eterna para nuestro gran poeta y héroe nacional, Rubén Darío. Vamos a irnos a la pausa, no se vaya, ya regresamos.